Dios, por el amor del Señor, me ha nacido nuevamente compartir un contenido en este contenido que yo he denominado Escudriñando la Palabra. El Evangelio en realidad, que es que es la doctrina sana de Jesucristo, la verdadera revelación del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, de la ley y los profetas, como sale en el Evangelio, es decir, en el Nuevo Testamento, para poder entenderlo cada vez más, ¿no es cierto? Que es algo que nos falta mucho en este tiempo, donde el desconocimiento hace que se pervierta el Evangelio. Entonces, muchos que piensan que están en la doctrina correcta, no lo están, lamentablemente. Y es un deber, el llamado, es lo que Dios pone en cada uno de las vasijas que somos nosotros, ¿no es cierto? A la medida que Él ha dispuesto, porque sabemos que Él ha dispuesto las cosas, a veces nosotros pensamos que podemos estructurar las cosas que Dios ha creado y no podemos ni cambiar ni modificar nada. Si alguien quiere también compartir algo, algún contenido, alguna enseñanza, si puede corregirme también, siempre hay que ser humilde en el sentido de poder escuchar finalmente la palabra en la prueba y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a esta que es obvio, todos han leído, todos los hermanos que aman a Cristo y deben haber leído, es el capítulo 8 de Mateo, ¿no es cierto? Dice: Jesús sana a un leproso. Pero hay algo que nadie lo toca. Yo siempre he dicho que las perlas están siempre escondidas, pues son pequeñitas, siempre son pequeñas. Entonces, están ahí donde no las puede ver cualquiera. Y ahora podemos tomar incluso esa misma palabra, la palabra perla, que está escrita, ¿no es cierto? Para explicar este mismo que está en el capítulo anterior, y vamos a ver cómo uniendo las partes y las enseñanzas y el mensaje, realmente es un mensaje. La palabra es un mensaje. Por eso son los ángeles, mensajeros, ¿no es cierto? Y es lo que significa la palabra ángeles. Entonces, ¿qué es lo que dice en Mateo 8? Dice: y cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Ya, entonces vemos que ya había gente que le seguía. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Grande es tu sabiduría y tu misericordia, Señor. Te damos gracias. Cúbrenos, Señor, límpianos y presérvanos, Señor, porque sabemos que eres tú, a través de la persona del Espíritu Santo, Señor, la que hace toda obra por simple gracia tuya y disposición tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde quiero centrarme yo? Para no extenderme demasiado, que ya se me está haciendo poca la capacidad del teléfono, del computador, porque ya el material ya no me extiendo mucho. Entonces voy a hacer videos más cortos para poder compartir más, pero a veces quedo corto por cuestión de tiempo, ya. Entonces quería enfocarme en el versículo 4 del capítulo 8 de Mateo. Dice: entonces Jesús lo mira. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Pero esa es
es lo que hace la diferencia. Todos sabemos que Jesucristo hizo muchos milagros que no cabrían los libros para escribir todas las cosas, las maravillas y prodigios que hizo, ¿no es cierto? Eh, pero este versículo es el que cambia todo. Claro, claro, los versículos, en todos los capítulos se nombra la gracia, los atributos de Dios. Sin embargo, hay partes donde muestra, y partes muy clave, porque muestra atributos que no todos comprenden. O, 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 o algo que no. O algo que nos. Que está. Que es el mensaje que quiere expresar de la palabra, la verdadera revelación, la intención. Solamente que está escrito de tal manera para que sea así. Y sabemos que por gracia se me ha dado no quiero llamarlo de ninguna manera eclesiástica, ni esta visión, no en el sentido, sino que de una visión humana. Pero esta misión, en realidad es irrelevante la denominación sí, lo importante es el mensaje y el poder del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de salvación. ¿Ya? Entonces, dice entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie. ¿Por qué? Le dijo, no le digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Partía hicieron testimonio a ellos, pero ¿por qué había que darle testimonio a ellos? Y ellos no se podían salvar. Sabemos más adelante la blasfemia del Espíritu Santo que dice que cualquier pecado les será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo no va a posar en ellos, porque la muestra de eso es que ellos no pueden discernir ni al Hijo ni al Espíritu. Entonces, esa es la prueba. Y es porque la disposición fue así. La forma en que Dios quiso que fuera el sacrificio fue así. No es algo que, como muchos dicen, que les quieren agregar obra a la salvación. O personas que están un poco influenciadas por doctrinas que no son realmente la sana doctrina, la doctrina la apostólica, que ahora cualquier cosa le llaman apostólico, porque suena bonito. Entonces ya vamos ya con la con la vanagloria y con la lisonja, con la belleza. Esa es la levadura de los fariseos. Esa es la levadura, la que contamina, porque es poco. ¿Sí? La idea de la levadura, que ya lo expliqué en un video, que la levadura no se ve, el entremedio de la masa no se ve, y es con un poquitito, así un poquitito, se va reproduciendo y se va agrandando, y eso genera algo que incluso ya después puede seguir y seguir y seguir y se va a destruir sola, se va a deshacer. ¿Me entienden? Incluso así de perfecta es la palabra que te explica, porque si tú dejas que la levadura fermente y fermente y fermente, la masa se desintegra. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la masa, los componentes de la harina son el alimento de la levadura y la levadura se alimenta de eso. Entonces sabemos que la levadura, la hipocresía, esa parte espiritual que a nosotros nos es negativo, va a consumirte. Amén. Entonces, para ser más conciso, vemos por qué. ¿Dónde está la explicación? ¿Por qué le pide eso? No es para que se conviertan los sacerdotes. Puede que sí, alguno, en alguna, por disposición del Señor, por voluntad de Dios, puedan convertirse, claro. Pero sabemos que muchos de los sacerdotes, que ellos estaban cegados y iban a seguir cegados en la idea del sacrificio animal, ¿no es cierto?
no veían en la escritura, jamás vieron ni pudieron hacer la analogía, la tipología del Cordero como el mismo Mesías. Entonces, ¿por qué? Porque tenían sus propios pensamientos y sus propios deseos, son los que no le impedían ver. Son nuestros propios deseos, por eso dice que somos nosotros esclavos de nuestras propias concupiscencias. Son nuestras concupiscencias las que nos hacen equivocarnos. Amén. Entonces, en este caso también, no sé por qué le dijo, no vayas, es decir, no le digas a nadie que yo te salvé milagrosamente, o que yo tuve una autoridad para poder hacer eso. ¿Por qué? Fue para cuidarlo a él mismo. ¿Por qué? Porque no podían las personas con la mente carnal, con el velo del pecado, de la hipocresía finalmente, que se traduce en hipocresía, la conducta que te representa el cegarte a que la justicia puede venir del hombre, es esa, a que tú no puedas comprender cosas más allá de las que puedes ver, más allá de las que puedes oír, oler, sentir, gustar. Entonces, te limita al plano terrenal y no te deja ver más cosas que las que puedes comprobar. ¿Y qué pasa? Que si bien estaba la ley, esa ley tenía un objetivo, un espíritu real que tenía que... ¿Qué es lo que tenía que hacer? Lo mismo que la ley actual. La ley actual, la idea que tiene es de que la persona se arrepienta y cambie su manera de vivir. Y todos sabemos eso ya, por eso nosotros somos tan culpables ahora como en ese tiempo ellos. Es lo mismo. Después vamos a hablar de ese tema, la comparación de la ley judía con las leyes actuales, que tiene mucha relación. Entonces era para cuidarlo a él, por amor a él, a cada criatura, porque él iba a ser testimonio, después de que Cristo muriera, iba a ser un gran testimonio para muchas personas después. Entonces él tenía que preservar la vida del leproso. ¿Por qué? Porque él ama tanto al arrepentido, ama tanto al pecador arrepentido, no al pecador, no al pecador impenitente, que no admite jamás. Hay pecadores que nunca van a admitir. Pero este sí lo admitió. ¿Por qué? Porque se postró ante él. Ahí está la diferencia. Miren, ustedes tienen que entender, muchos tienen que entender. Hay cosas que no se hablan, pero que están escritas. Entonces, ¿es por qué? Porque pasan y se van enfocando en doctrina y cómo adecuarla a la vida social actual. Pero no van a la esencia, al espíritu. El espíritu es todo lo que no vemos, lo que no podemos palpar, es todo. Es esa capacidad que tiene el hombre de expresarse desde adentro. Las personas que pueden, han dominado tanto, están tan llenas de cargadas de su propio pecado y de influencias externas, que lo que ellos hablan, solamente lo hablan de aquí, de lo que ellos piensan. Entonces aquí hay una contaminación, porque aquí es más fácil que llegue la influencia a través de la audición. ¿Me entienden? Si esto, ¿por qué está más cerca del cerebro? Esto está más cerca que el cerebro, que todas las partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, nuestro cuerpo sabe más que nuestros propios sentidos. Amén. Eso también se puede explicar. Son cosas muy sutiles, pero sí tienen una significancia. Entonces se postró ante él. Los judíos no podían postrarse ante los hombres. No podían postrarse ante los hombres. Entonces, él ya iba a estar con eso. Entonces iba a demostrar que él estaba teniendo como una adoración hacia Jesucristo. Eso lo iban a ver los demás. Todos iban a saber eso. Y a lo mejor lo iban a condenar. Incluso podían hasta apedrearlo. Esa es por qué lo podían apedrear. Porque nos explica el mismo Jesucristo. En las enseñanzas que en Valera 60, en Mateo 7, del 1 al 6, dice el jugar a los demás, como subtítulo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué dice en el 6? Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen
y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué pasaba si él iba donde los sacerdotes que estaban con el velo de la carne, del pecado? Amén. Podían pisotearlo y os despedacen. Y se vuelvan y os despedacen. La última palabra que dice despedacen. Amén. Entonces eso es el mismo, incluso en el mismo libro nos da la explicación. Siempre las explicaciones están aquí mismo, solamente que donde tomamos versículos aislados y queremos sacar de eso una interpretación correcta, y es imposible. De hecho, no podemos sacar ninguna interpretación sin dar vuelta a la Biblia completa. Por eso es importante leer cada uno de los libros, cada uno de los capítulos. Y al menos leerlo y sacar una pequeña conclusión. Y ahí uno va viendo cuáles son las que vas a utilizar para otras. Hay muchas que repiten las enseñanzas, repiten la historia, amén, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero la revelación, la interpretación real está aquí en el Nuevo Testamento. Porque lo otro fue dado para la carne. Y lo otro ya, desde el Nuevo Testamento en adelante, está la revelación para el Espíritu. ¿Me entienden? Sin embargo, en el Antiguo Testamento está lo mismo. Es lo mismo. Por eso muchos dicen que no, que la tradición no vale, o que porque tenemos que entender que fue escrito después, mucho después de que murió Cristo. Y todo fue por tradición oral, fue que se creó, que se compuso el Nuevo Testamento, y a través de una revisión y de concilio, ¿no es cierto?, del canon que habla. Pero a lo que yo vengo, a lo que yo vine, a lo que yo me dedico es a estudiar la palabra, estudiar qué es el mensaje que nos quiere dar el Señor. ¿Por qué no lo podemos entender? ¿Por qué es que nos cuesta tanto enseñar bien? Yo creo que esa es la clave, al igual que en la sociedad secular, que es muy importante la educación, porque por falta de educación es que se provocan, y por un poco control que además, obvio, que sin tener una estructura moral ni fiel, como es la palabra del Señor, como es la norma del Señor, la ley del Señor, las leyes, o decir, porque las leyes son las leyes, son la estructura como Él hizo el mundo. Que cada cosa que esté en su lugar es por voluntad del Señor. No podemos decir que nosotros podemos hacer algo. El humano siempre ha intentado cambiar las cosas, el orden de Dios, pero no puede. Amén. Así que muchos dicen y cuestionan y se enfrascan en saber ya si la Biblia es realmente la palabra del Señor. Y créanme que si Dios hubiese querido que la Biblia fuera así, es porque Él quiere. Amén. No tenemos que cuestionar más. Y si hay una o dos versiones, varias versiones, y al final todos dicen la misma, yo leo y leo, y es lo mismo. Es lo mismo, si va, no es la palabra que está escrita, no es el símbolo, es el corazón que la está leyendo, la mente que está leyendo, el pensamiento, el corazón. Entonces, eso, él lo estaba cuidando a él. Por eso, porque no se le puede dar a alguien, si tú ya sabes, que aconseja también a otro, dile, mira, es mejor que tú no digas esto en cualquier parte, no le digas a cierto tipo de personas que ya sabemos que ya no pueden ser, porque él ha sido muchas veces exhortado, ya no puede más, o porque tiene algún discernimiento. Los dones son para eso, para saber qué decir. Por eso dice el Espíritu Santo nos dirá qué decir. Él sabrá y Él te aconsejará. Amén. Así que eso, hermano, Dios los bendiga mucho. Y espero que me comenten. Siempre me han comentado los shorts, pero
No me han comentado los videos y bueno, de a poco voy a tener mucho más contenido y vamos a ir difundiendo aún más. Así que apóyennos y eso, Dios los bendiga mucho. Y si tienen alguna, consúltenme. Y si tienen algo que decirme, díganlo. Eh, que Dios pone un corazón dispuesto a todo cuando uno tiene una sanidad de corazón, del alma. Así que eso, nunca va a ser algo personal. Sin embargo, a veces se siente esa tensión, esa preocupación o a veces un tipo de ataque, pero es normal y uno ya lo sabe, entonces ya está preparado. Y el Espíritu Santo da todo, guía en cada momento. Y es así. También podría eh, explicar que no y declararles que no pertenezco a ninguna denominación específica. Comparto mucho con los reformados, con las ideas más calvinistas, que es un término, simplemente es una expresión, no es algo, ya no existe el calvinismo tal cual. Pero sí creo en las cinco solas, eh, pero no comparto muchas cosas. Sí comparto, por ejemplo, el pastorado femenino, porque son cosas más precisas, más maduras, por explicarlo. Pero, por ejemplo, no comparto que el sensacionismo. Soy una persona que sí cree en los dones. Y como también eh, mi, mi labor, lo que Dios ha puesto en mí ha sido el estudio de soteriología, neumatología, áreas que están bien, y la escatología, son áreas que están bien dispersas, que son las que separan finalmente las denominaciones y las diversas opiniones que, si bien deben ser, tenemos que admitir lo que sí deben ser y está escrito, entonces hay que recordar cada una de las doctrinas que nos va enseñando, hay que nosotros tenemos que mucho más basarnos en las doctrinas paulinas, en la sana doctrina que fue Pablo la que escribió. No le creamos a las personas que dicen, le quitan autoridad a Pablo, que si bien fue Pablo el que le escribió el instrumento, el Espíritu Santo era el que inspiraba. Amén. Así que Dios los bendiga mucho.